Canciller turco afirma que aquellos que alientan los crímenes de Israel son cómplices. Se pone cada día más tensa la situación en Oriente Medio. Libia exige a los embajadores de países que apoyan los crímenes de Israel que salgan del país inmediatamente. No es apto para dirigir la ONU. El discurso de Guterres provoca la ira de Israel, que demanda su dimisión. Ya lo quiere fuera. Estados Unidos aprovecha el retraso de la operación terrestre de Israel para reforzar defensas en la región. La guerra en Gaza cuesta a Israel 246 millones de dólares al día. Así es, al día. El líder supremo de Irán afirma: Estados Unidos es cómplice indiscutible de lo que está pasando con Israel en Gaza. Disfruta de su vida en Miami Beach. La prensa británica critica al hijo de Netanyahu. Israel frustra un intento de incursión marítima del movimiento palestino Hamás. El escenario se vuelve cada día más complejo. Guterres, impactado por las interpretaciones erróneas, así dijo, de su discurso sobre Palestina. Oriente, interés global. En este momento el Medio Oriente es de interés mundial. Está la tensión ahí, en esa parte del planeta. Estados Unidos lidera defensa de Israel y países ya se aglutinan a un bando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy es un día realmente bastante crítico para el Medio Oriente. Hoy, 25 de octubre del 2023, te tengo información, la verdad, muy importante. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 2 de la tarde con 27 minutos. Ojalá nos escribas de dónde nos ves, que nos ayudes con un like, un me gusta. Eso ayuda muchísimo. Y sobre todo que puedas compartir la información. Vamos a empezar con este dato. El líder supremo de Irán afirma que Estados Unidos es cómplice indiscutible de lo que está pasando con Israel en Gaza. Toda esta crueldad no llevará a ninguna parte y la victoria pertenece a la nación palestina, afirmó el ayatolá Ali Hosseini Khamenei. Así es como pues da a conocer esta postura el líder supremo iraní, el ayatolá. Afirmó pues esta postura de las acciones masivas de Israel contra la franja de Gaza, las calificó como crímenes y dijo que Estados Unidos es cómplice indiscutible. Aseveró que las manos estadounidenses han sido manchadas hasta los brazos con la sangre de los oprimidos, niños, enfermos y mujeres. Agregó que Washington está gestionando de alguna manera todas estas acciones que se cometen en Gaza. En ese contexto, el líder supremo iraní pues condenó las visitas de solidaridad que emprendieron líderes occidentales a Israel tras el ataque del movimiento palestino Hamás el pasado 7 de octubre. La presencia de los jefes de estados opresores y villanos en los territorios ocupados demuestra su preocupación por la desintegración del régimen sionista, dijo. Según el líder supremo de la nación persa, las acciones de Israel, tildado por él como régimen terrorista usurpador, no conocen límites para crímenes. Sin duda, toda esta crueldad no llevará a ninguna parte y la victoria pertenece a la nación palestina en esta batalla y en las batallas futuras. Asimismo, enfatizó que los gobiernos del mundo musulmán no deben permanecer pasivos y calificó el ataque inicial de Hamás que tomó a Israel por sorpresa como decisivo e irreparable. Pues ahí está, ¿no? Una postura, pues la verdad, también bastante radical, hay que decir, sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. También el canciller turco dio un pronunciamiento en este sentido. Aquellos que alientan los crímenes de Israel son cómplices. Hakan Fidan advirtió que nos encontramos en un momento crucial de la historia y en caso de que no se alcance una paz duradera en la región, estallará una guerra mundial. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía pues arremetió contra Occidente por seguir con su doble rasero al no condenar
las acciones de Israel en la Franja de Gaza y en Palestina, según lo declaró una, pues, ahora sí que una forma, ¿no? De dar un punto de vista, un pronunciamiento de Turquía bastante fuerte, bastante sólido. Además, lo hizo en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Qatar y primer ministro de ese país, Mohammed bin Hassim. Algunos países europeos y nórdicos no condenan ni obstaculizan abiertamente las acciones del ejército israelí y la destrucción en Gaza, lo que es un signo de su doble rasero, declaró Fidan. Los países occidentales deben ejercer una presión racional sobre Israel, no solo inculcar. De lo contrario, nuestra región estará en una zona de gran riesgo, afirmó. Asimismo, acusó al país hebreo de atacar a civiles en el enclave palestino, incluso en hospitales y lugares de culto, haciendo hincapié en que todo ser humano con conciencia debe actuar para poner fin a lo que llamó esta brutalidad. Así es como se van dando, la verdad, posturas cada día más sólidas, ¿no? Más fuerte el escenario en el que se está moviendo Medio Oriente. Y algo que resultó bastante interesante fue esto: no es apto para dirigir la ONU. El discurso de Guterres provoca la ira de Israel, que demanda su dimisión. Después de la masacre del 7 de octubre, no hay lugar para un enfoque equilibrado, señaló el ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Eli Cohen. El discurso del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, causó indignación en las autoridades de Israel. Es importante reconocer también que los atentados de Hamas no se produjeron en el vacío, señaló Guterres durante su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto entre Israel y Hamas. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante. Ha visto cómo su tierra era devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia, su economía asfixiada, su población desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se ha ido desvaneciendo, señaló el secretario. Asimismo, el alto funcionario condenó los actos terroristas del movimiento palestino. Nada puede justificar la crueldad deliberada, la matanza deliberada, las heridas y el secuestro de civiles o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles, sostuvo Guterres, al tiempo que pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Además, agregó que todas las partes del conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario. Israel reaccionó muy bruscamente a estas declaraciones del jefe de la ONU. El embajador israelí ante el organismo internacional, Gilad Erdan, en una publicación en la red social X, calificó las palabras de Guterres como chocantes y expresó que el secretario está completamente desconectado de la realidad y de lo que sucede en Oriente Medio. Poco después, el diplomático en otro tuit hizo, pues, prácticamente un llamado al dirigente de las Naciones Unidas a que dimita inmediatamente. El secretario general de la ONU, que se muestra comprensivo con la campaña que pues se llevó a cabo Hamas en contra de niños, mujeres y ancianos, no es apto para dirigir la ONU. Le pido que dimite inmediatamente, dice el mensaje. Asimismo, Erdan añadió que no tenía ni justificación ni sentido hablar con quienes mostraran compasión por los ataques contra los ciudadanos de Israel. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Eli Cohen, canceló su reunión con Antonio Guterres y dijo lo siguiente: después de la masacre del 7 de octubre, no hay lugar para un enfoque equilibrado. Hay que borrar a Hamas de la faz del planeta, expresó el canciller israelí. A su vez, el ex ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, que recientemente se unió al nuevo gobierno de coalición, subrayó que los apologistas del terror no pueden hablar en nombre del mundo. Oscuros son los días en los que el secretario general de las Naciones Unidas condena el terror. Ahora es el momento de situarse en el lado correcto de la historia o de ser juzgados por ella. Pues ahí está, ¿no? La verdad, se van generando dos bandos a nivel mundial. Y Guterres, pues se dijo impactado por las interpretaciones erróneas de su discurso sobre Palestina. Pues Israel condenó las declaraciones del secretario general e incluso exigió su renuncia. Por eso, el propio secretario general de la ONU reaccionó
a las acusaciones de Israel de que había justificado en su discurso en el Consejo de Seguridad la ofensiva de Hamas. En una declaración publicada en la web de la ONU, el alto funcionario señaló que quedó impactado por las interpretaciones erróneas de sus declaraciones en el Consejo de Seguridad, como si estuviera justificando los actos de terror de Hamas. Pues el propio secretario general citó textualmente el comienzo de su intervención: he condenado inequívocamente los horribles actos de terror sin precedentes perpetrados por Hamas el 7 de octubre en Israel. Nada puede justificar el asesinato, las heridas y el secuestro deliberado de civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. También reiteró que los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas. Así que, pues, mientras tanto, varios países han manifestado su apoyo al secretario general ante los ataques verbales de Israel. Pues así el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, aseguró que, por supuesto, el secretario general de la ONU tiene la confianza del gobierno alemán. También Pedro Sánchez, presidente del gobierno español en funciones, salió en defensa de Guterres. Tiene todo el respaldo y el cariño del gobierno de España. Por su parte, el canciller portugués, João Gómez, también expresó su apoyo a la postura de Guterres sobre la escalada del conflicto palestino-israelí. Así es como también el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul, calificó de chantaje moral y político el vergonzoso ataque israelí a Guterres. Pues ya se va generando, obviamente, un escenario todavía mucho más difícil, y lo debemos de decir con toda claridad. Mientras tanto, la guerra en Gaza cuesta a Israel 246 millones de dólares al día. Las autoridades del país hebreo se ven obligadas a modificar el presupuesto para 2023-2024, que ya no es relevante con la economía paralizada por el conflicto. Esos son los gastos que está realizando Israel: 246 millones de dólares diarios. Un verdadero desperdicio de dinero. Disfruta de su vida en Miami Beach. La prensa británica critica al hijo de Netanyahu. Yair se mudó a Estados Unidos a principio de este año y, a pesar de ser elegible para el servicio de reserva, no regresó a Israel después de que el ejército movilizara 300,000 efectivos para la guerra contra Hamas. Soldados del ejército israelí han criticado al hijo del primer ministro Benjamín Netanyahu, de nombre Yair, que se encuentra en Estados Unidos durante la mayor movilización en la historia del país, según informó el periódico británico The Times. Yair, de 32 años, se mudó a Estados Unidos a principios de este año y, a pesar de ser elegible para el servicio de reserva, no regresó a Israel después de que las fuerzas de defensa de Israel movilizaran a 300,000 efectivos para la guerra contra Hamas. Según el medio, los soldados se quejaron de que Yair, que había completado el servicio militar obligatorio y trabajado en una unidad de las fuerzas de defensa de Israel, no se uniera a los cientos de israelíes que regresaron al país. Pues así está, no están criticando verdaderamente, pues, al hijo del primer ministro de Israel. Estados Unidos aprovecha el retraso de la operación terrestre de Israel para reforzar defensas en la región. Washington prevé el aumento de ataques contra sus fuerzas una vez que comience la invasión de la Franja de Gaza. Así es como se está generando, pues, este escenario. Según esto, Estados Unidos quiere aprovechar el retraso de Israel en el lanzamiento de esta ofensiva terrestre en la Franja de Gaza para introducir sistemas defensivos en la región, ante el temor de que Irán y sus aliados intensifiquen los ataques contra las fuerzas estadounidenses y aliados una vez que comience la operación. Así lo informa The Financial Times, citando fuentes gubernamentales. La decisión de reforzar la seguridad en la región y desarrollar una capacidad de defensa suficiente para detener a Irán se tomó luego de que las fuerzas de Estados Unidos en la región sufrieran más de una docena de ataques en una semana, que dejaron a 2 docenas de miembros del personal estadounidense heridos. Más precisamente, se realizaron al menos 10 ataques separados con drones y cohetes en Irak y 3 en Siria contra las tropas de Estados Unidos y aliados desde el 17 de octubre, según declaró en rueda de prensa el martes el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder.
Pues así es como está este tema. Ahora Estados Unidos pues ya está buscando entrar de lleno. Libia exige a los embajadores de países que apoyan los crímenes de Israel que salgan del país inmediatamente. La Cámara de Representantes de Libia exigió a los embajadores de los países que apoyan a Israel en la Franja de Gaza, ahí en Palestina, que salgan de su país, pero inmediatamente. Condenamos en los términos más enérgicos lo que están haciendo los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia en su apoyo a la entidad sionista ocupante en pues sus acciones contra la Franja de Gaza. Asimismo, el país norteafricano abogó por la celebración de sesiones urgentes de alto nivel de la Liga Árabe y las organizaciones islámicas, así como para estar ya en forma de estar respondiendo a cada uno de los ataques. Es interesante esto que está ocurriendo. Israel frustra un intento de incursión marítima de Hamas. El grupo de milicianos de Hamas fue atacado por cazas y soldados israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron imágenes de un intento fallido de incursión marítima por parte de un grupo de milicianos de Hamas. Desde el ejército del país hebreo precisaron que el movimiento radical palestino trató de enviar buzos para que se infiltren en territorio israelí en la zona de la comunidad de Siquim, ubicada cerca del mar Mediterráneo y de la frontera con la Franja de Gaza. Pues así es como está este panorama, amigas y amigos. Un escenario, la verdad, muy complicado, muy complejo. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión, como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.